Bien, estamos de regreso con más informaciones. Vamos a hacer un análisis de lo que ocurrió el día de ayer en la tarde, ingeniero, en la Asamblea Nacional de Diputados. Ya sabemos que fueron rechazadas las designaciones del Ejecutivo para el cargo de magistradas a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué viene ahora? Bueno, buenos días, José Luis. Buenos días a toda nuestra audiencia. 31 de enero. Hoy es el día del santo más taquillero de este país. Don Bosco. Los panameños tenemos frente a Don Bosco un especial cariño. De manera que si usted va a transitar por la ciudad, recuerde que va a haber una procesión multitudinaria. Esta tarde. En honor a Don Bosco y a los feligreses. Y tenga mucho cuidado, no tome por esas vías. Y si va a salir, espere que termine la... Afortunadamente es una... de corta duración, pero miles de personas hoy, miles, le rendirán tributo a Don Bosco y espero que a todos los que vienen a esta peregrinación en honor a Don Bosco les vaya bien. Es verdad que 31 de enero siempre me recuerda esa devoción de los panameños por Don Bosco. También hoy es un día especial en el mundo porque hoy es el día de la superluna. Es el momento en que coinciden, y ya por ejemplo en áreas de otras latitudes este fenómeno ya pasó y pasó en la madrugada de hoy. La superluna es la conjunción simultánea de tres eventos. Una superluna, usted vio la inmensidad de la luna, está más cerca de la Tierra. Una luna azul y un eclipse. Eso pasó la última vez hace 152 años. Por allá por el año de 1866 ocurrió un fenómeno como esta naturaleza. Y yo quiero que ustedes disfruten en las redes las hermosas imágenes que nos llegan de Australia, de Rusia, donde la vieron con más precisión. En la madrugada de hoy, la luna estaba como al alcance de la mano. Como decía el poeta, ¿no? Anoche deambulaba por la orilla del mar y me encontré conmigo. La luna era un fantasma donde surgió un camino. Creo que este fenómeno... Ahí le pusieron la luna. Sí, es hermoso. El evento le da a usted una idea del tiempo. Aquellos que creen que son eternos, fíjate que este fenómeno se repitió hace 152 años en el universo, en el tiempo. El tiempo como variable, que es infinita, y usted, su tiempo finito. Por eso yo siempre le recomiendo a la gente cuando me habla de qué debe hacer en la vida, que se lea un libro de Séneca que se llama La brevedad de la vida. O sea, compare los años que usted vive, 70, 80, 90, hasta 100 si usted quiere, con los miles de años que tiene nuestro sistema. Bueno, esto que usted está viendo allí ocurrió hace 152 años. 152 años. Lo vamos a ver hoy en la mañana y es espectacular la luna sobre Panamá. Bien, mire, más que hablar de lo que pasó, porque ya todos ustedes lo vieron en X, nosotros transmitimos aquí los discursos de la Asamblea, sí, de todos. Sepamos qué es lo que pasó, más que sepamos no qué es lo que pasó, sepamos qué es lo que viene, cuáles son las perspectivas que deja esta ratificación, este rechazo de ratificación. Recuerda que le he venido diciendo que a lo largo de nuestra historia republicana, la coincidencia de un ciclo político como este no se había dado y conjugan en este momento muchas variables. Entonces no caben los análisis simplistas. Cuando hay situaciones complejas, lo primero que uno tiene que entender es la complejidad de las cosas que están ocurriendo y no tener opiniones sesgadas y muy simplistas, porque los fenómenos sociales son complejos. La primera cosa es que la Asamblea Nacional, por primera vez bajo la administración del presidente Varela, le da una decisión contraria a sus peticiones. Eso es malo. Eso es común en la democracia. Por ejemplo, el Contralor General de la República
es un funcionario de la Asamblea y debe ser escogida por la Asamblea, pero todos los presidentes han impuesto su contralor. Su contralor. Entonces, lo bueno sería que la Asamblea tenga un día la facultad de escoger ese contralor, porque es el funcionario de fiscalización que el poder político, que es la Asamblea Nacional, debe escoger. Pero a lo largo de estos 4 años, casi 4 años del presidente Varela, se produce este primer fenómeno, claro, que marca una diferencia, pero también se da en el marco de varias situaciones. En primer lugar, el 21 de enero se dio la convención del Partido Cambio Democrático y yo les dije que la primera prueba de fuego de este partido era cómo iba a reaccionar frente a las elecciones, más de esta manera, más por el problema de si eran o no capaces, porque desde el punto de vista técnico, puede usted decir todo lo que usted quiera, tanto la licenciada Zuleika Mur como la licenciada Tobar de Sarac reúnen las condiciones técnicas para ser magistradas. Pero estaban en medio de una confrontación política y sí, señor presidente, la Asamblea actuó políticamente, que es como siempre ha actuado. Siempre ha actuado. ¿Qué diferencia hay cuando actúa a favor de lo que dice el Ejecutivo? Es que el presidente se siente contento. ¿Qué diferencia hay cuando actúa en contra del Ejecutivo? Bueno, es que el presidente no se siente contento. ¿Eso es malo? No. De Cambio Democrático, la dirección de Cambio Democrático con 6, 7 diputados en la Junta Directiva, no tenía más ninguna opción, porque estaba en una coyuntura en la que se aceptaban las propuestas del Ejecutivo en el medio de la discusión y política que había, después del compromiso, antes de las elecciones, estaban muertos como dirigentes. Y ahora, al tomar esta decisión, Cambio Democrático, la dirección actual, tiene la facultad, más espacio político, para reconstruir y rehacer nuevas alianzas a lo interno, para subsanar en lo que puedan los problemas que dejó la elección. Es más, de hecho, los principales dirigentes de Cambio Democrático que apoyaban a Ricardo Martinelli para su cargo de presidente en la Asamblea, en Cambio Democrático, expresaron su satisfacción por lo que pasó. De manera que desde el punto de vista político, la dirección de Cambio Democrático logró pasar su primera prueba en forma exitosa. Exitosa. 2, se produce también en el PRD por primera vez una votación en unidad. Porque aquí se habla de la supervivencia de ese colectivo. Ahora, esto se puede traducir en una alianza CD-PRD en el futuro. No creo, y no creo que va a pasar. Creo que aquí hubo una coyuntura, terminada la coyuntura, vienen los ajustes normales. ¿Y por qué le digo esto? Les voy a hablar con la realidad política. Tanto diputados del PRD como diputados de Cambio Democrático van a necesitar de entendimientos con el partido de gobierno para resolver los problemas de sus respectivos circuitos, que son vitales para ellos en un proceso electoral que viene. De manera que no se va a producir, digamos, una unidad política de oposición, porque nunca ha existido. Y porque además los intereses del PRD son antagónicos con los intereses electorales de Cambio Democrático. Cualquier estructura política que intente el PRD irse con Cambio Democrático recibirá una derrota absoluta. Entonces, vamos a poner las cosas en perspectiva. Ahora, lo que sí va a hacer la diferencia es cómo el presidente de la República, Juan Carlos Varela, actúe post-derrota. Porque no es la menor duda de que fue derrotado. La primera cosa cuando uno es derrotado es reconocer que uno perdió. Pues si yo pierdo una votación, ¿qué pasa? Bueno, en una democracia no pasa nada. En una dictadura viene la venganza. Entonces, la primera cosa y la primera reflexión va a ser que así que como cuando ganó Cambio Democrático la nueva dirección, la unidad depende más de la nueva dirección que de la vieja, la recomposición para poder que la Asamblea vuelva a ser funcional para el Ejecutivo va a depender del presidente de la República.
Entonces, la primera cosa que debió pasar es que el presidente no tenía por qué hacer ninguna explicación ayer de nada. A ver, ¿qué dijo el presidente ayer? Absolutamente nada que nosotros no supiéramos. Para decir que ahí actuaron políticamente y que ellos... La Asamblea es el órgano de debate político. Y claro que actuaron políticamente, siempre actúan políticamente. El presidente actúa políticamente, los políticos actúan políticamente. ¿Qué diferencia? ¿Qué cosa hay? Ahora, para cuando uno siempre, si a mí me toca darle un consejo a alguien como el presidente de la República, en una situación de esta naturaleza, mi recomendación es, tranquilo, su respuesta debiera ser nombrar 2 personas nuevas. Esa es su respuesta. Salir a la televisión para unos 4 o 5 minutos en donde lo que hizo interrumpirle al que estaba viendo algo, interrumpirle, pero para decir ni aportar nada a la recomposición que tiene que plantear. De manera que para mí las palabras del presidente fueron innecesarias porque ya la decisión estaba tomada. El presidente ahora debe hablar con sus hechos. ¿Cuáles son los hechos que debieran reflejarse? Rápidamente, es más, llamar a un consejo extraordinario para escoger los 2 candidatos o candidatas en la propuesta que tenga, enviarlo esta misma tarde. ¿Para qué? Para que lo considere. Ahora, si el presidente le da por escoger 2 personas que él sabe que va a ser derrotado, va a ser cuestionado, va a ser derrotado nuevamente. Entonces, ¿qué tiene que buscar? Tiene que buscar 2 propuestas que sean potables a la nueva relación coyuntural que se ha dado con respecto a los 2 magistrados. ¿Ya? Eso es todo. ¿Ya ve alguna cosa grande en esto? No. Ahora, si al presidente se le ocurre poner 2 candidatos con la intención de decirle a los diputados y diputadas, aquí le mando a estos 2 tipos que le van a sacar a usted lo que sea era sacarle, entonces va a ser rechazado. No tiene los votos, entonces ¿qué tiene que hacer uno cuando no tiene los votos? Bueno, conseguir los votos. ¿Cómo se consiguen los votos? Hombre, buscando un acuerdo en que te proponga gente que cumpla la función de independencia y que no y que tenga la mayor cantidad de votos. Para eso usted necesita o un acuerdo con Cambio Democrático o un acuerdo con el PRD. Simple. La matemática no funciona de otra forma. En la próxima votación se va a poner a prueba, porque la decisión es del gabinete, pero dentro del gabinete la figura estelar del gabinete es el presidente. Si el presidente propone 2 personas que sean objeto de una conciliación, de un recomponer de fuerzas, el país va a apreciar la inteligencia política del presidente. Pero si el presidente pone 2 personas que crean antipatía frente a los que van a votar, porque los que van a votar no son los que van a las calles, no, los que van a votar son los diputados. Entonces va a demostrar la terquedad, y la terquedad en medio de derrotas no es sinónimo de inteligencia. Entonces, esa es la primera cosa. O sea, la recomposición de las fuerzas en la Asamblea depende de a quién el presidente escoja con el mayor nivel de consenso o con los votos necesarios. ¿Cuántos votos necesita? De 19 que tiene. Bueno, le faltan unos 17 votos que debe conquistar o del PRD o de Cambio Democrático o lo mejor que pase por la mayoría para escoger 2 miembros de la Junta de la Corte Suprema de Justicia. Que desde el punto de vista de la justicia en general, no importa quién designe, y no nos engañemos en esto, con la actual constitución que tenemos, no va a haber ningún cambio sustancial en la justicia. De manera que el presidente lo que debe proponer, ahora él tiene una tarea política que cumplir, porque ahora se genera un problema. De acuerdo a los reglamentos de la Corte Suprema de Justicia, al 31, hoy debieran haber escogido la Junta Directa. ¿Qué van a hacer? Yo no sé. Si esperan, ¿estarían violando la Constitución? No sé. Pero
la definición de la presidencia de la Corte políticamente es importante porque es la que define cosas administrativas en ese órgano del Estado. Entonces eso está retrasado. Ahora, que esté retrasada la justicia en Panamá, le pregunte usted al pueblo, la justicia siempre está retrasada para el pueblo. Si no, mire la cantidad de gente que está presa sin procesos terminados. Porque la justicia para nosotros incluye no solamente la justicia penal, sino la justicia social. Entonces, no nos llamemos a engaño, porque además de esto, la ex candidata magistrada Zuleika Moore vuelve a ser fiscal anticorrupción en la fiscalía a manejar los casos que estaban manejando. No va a pasar nada. Entonces, el siguiente paso importante es que vienen nuevas revelaciones de los casos en desarrollo judiciales con efectos en el panorama político. Hoy la Estrella de Panamá publica, y no voy a narrar la historia porque tengo que verificar algunas cosas, serias implicaciones sobre una de las personajes que ha salido al ruedo político. Ahí tiene las consecuencias, la gente cuando actúa, más que con la mente, con el hígado. ¿Ah? Entonces, creo que además se publica y se captura a uno de los importantes figuras que estaba buscando el Ministerio Público, que es uno de los secretarios de contrataciones del Ministerio de Obras Públicas pasado. Pero además de eso, se van a abrir nuevas investigaciones. ¿Y qué es la última evaluación que les quiero hacer? El lenguaje que vimos ayer en la Asamblea, ese lenguaje de insultos, de acusaciones, retroacusaciones, desnuda el sistema político panameño. Porque le he visto mucha atención a lo que dijo el diputado Panquisoto. Bueno, en todo proceso del mundo, ahora incluyo el planeta Tierra, a todos los países del mundo, todos los electores del planeta Tierra, en los Estados Unidos, en Rusia, en China, cuando van a votar por un candidato y él les presenta un plan, uno sabe que ese plan no se va a cumplir. Uno sabe que le está mintiendo. ¿Qué es lo que uno vota? Uno vota porque algunas de las cosas me gustan y uno vota por el personaje. O sea, lo que dijo el diputado Panquisoto es lo que hacen todos los políticos del mundo. Vender ilusiones. La mayoría de las veces no se cumplen. Yo recuerdo cuando Endara le preguntaron al presidente Endara, en la campaña en la que corrió, que ganó Martín Torrijos y que Endara quedó de segundo, presidente, ¿cuándo usted va a presentar su plan de gobierno? ¿Sabe lo que dijo Endara? Con mucho pragmatismo. ¿Para qué? Si el plan de gobierno es una mentira. Eso lo sabemos todos. Hemos dado una importancia enorme a una cosa que todos sabemos. Hay hasta una canción que se llama Me gustaban tus mentiras. O sea, de la vida en sociedad, lo que pasa es que nosotros queremos montarnos en coyunturas y perdemos, por estar mirando el detalle, perdemos el bosque. Sí están haciendo en el país una nueva dinámica política. Sí, eso es cierto. Y lo que va a pasar es que la gente le va a prestar más atención a la capacidad ejecutoria de la gente, a la credibilidad, que a las promesas y que a los partidos políticos. Esa es la realidad. De manera que no nos engañemos, este capítulo constituye una derrota del presidente Varela, un atisbo de la importancia de tener una asamblea legislativa independiente. Pero por la actual concepción estructural del país y por la proximidad de las elecciones, vamos a ver que las aguas van a volver a su cauce y va a haber, porque en las democracias en general siempre hay un entendimiento entre la oposición y el gobierno. Hay una especie de colaboración. Eso siempre pasa así. Entonces vamos a ver cómo las aguas se van y vamos a darle seguimiento más ahora a lo que haga el presidente con respecto a las nuevas nominaciones y cómo actúe. Si el gobierno actúa con odio, con fines de venganza, entonces sí,
se va a producir una ruptura absoluta en la Asamblea, peligrosa para el presidente. La mesa está servida y el plato lo tiene que poner la comida del presidente de la República. Ahora, ya sea, a la vuelta. Miren lo que pasa en el mundo. Así como estaba oyendo usted ayer en la Asamblea, le voy a contar lo que está pasando en México con una campaña súper sucia denunciada por uno de los que va adelante, no, por el que va adelante en las elecciones. A la vuelta. Bien, vamos a hablar ahora del ámbito internacional. Ingeniero, muchas informaciones se dieron ayer a nivel internacional. El discurso del presidente de los Estados Unidos, también Donald Trump, un discurso extenso. Sí, José Luis, le hablaba de la campaña sucia. Bueno, en México, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial que goza hasta hoy de una preferencia electoral por el Morena, Movimiento de Renovación Innovadora de México, denuncia que se ha montado una campaña sucia contra él. Y fíjese lo que ha pasado. Con toda la presión que Trump ha puesto sobre este muro y toda la actuación del presidente de México, que ha sido mala con respecto a temas importantes en México. La correlación de fuerzas en México indica que le va a ser difícil sostener al PRI una candidatura. Por eso recurrió a una candidatura independiente. Entonces López Obrador viene siendo atacado duramente por las redes sociales en una estructura internacional que lo pretende poner como un títere de Rusia. Y nuevamente Rusia surge como un elemento de estar vinculado a las campañas electorales. Porque hay una investigación en los Estados Unidos con mucha evidencia de lo que Rusia hizo en esa campaña, pero no hay evidencia de que haya hecho eso en México. Entonces, esta intención masiva de poner a López Obrador como un instrumento ruso forma parte de una red clandestina que desde el extranjero está siendo manejada y desde México con repeticiones, el uso del bots, el lodo que viene en las redes sociales para llevar a bajar a López Obrador de la posibilidad de ganar las elecciones, porque constituye un peligro para las fuerzas políticas tradicionales de México. Una de las propuestas de López Obrador de ganar la presidencia, ¿usted sabe cuál es? Que el presidente, en caso de que él gane, siendo él el presidente, quitarse todas las inmunidades habidas y por haber, modificar la ley para que el presidente en ejercicio pueda ser juzgado por mentir y por robar o por permitir cualquier delito en México. Entonces él es un hombre que está retando al sistema y el sistema tradicional está buscando destruirlo. Y observe lo siguiente. En la campaña internacional que hay de comunicación, usted recuerda los llamados papeles de Panamá. ¿Se acuerda aquel masivo documento que fue financiado, esa campaña, ese estudio o esa investigación, quote unquote, por el Fondo de Ayuda de los Estados Unidos, por la ID, por el USAID? Ese estudio se concentró en buscar casos de corrupción. ¿En qué países? En los países del BRICS. ¿Sabe cuáles son los países del BRICS? BRICS es la unión que se ha gestado entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y observe que desde los papeles de Panamá, todas las investigaciones demostraban las conexiones y el uso de Putin, de Brasil, de China,
de India y de Sudáfrica. Y hay una campaña contra Sudáfrica poderosísima ahora mismo en el mundo, por redes sociales. Pero en el mismo y simultáneo momento en que estos países, encabezados ahora por sus tres principales países en términos económicos, que son China, India y Rusia, en ese orden, están en el proceso de generar una alternativa nueva financiera para hacerle frente al dólar de los Estados Unidos. Y en el discurso de ayer, en los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos se refiere nuevamente a China y a Rusia como amenazas fundamentales más importantes que incluso el terrorismo. Entonces, ¿por qué le estoy hablando todo esto? Porque lo que vimos ayer en la Asamblea, ese espectáculo de acusaciones y contraacusaciones y de reducir la política a una guerrilla de tipo personal y barrial, se va a traducir, como el Tribunal Electoral no asuma posiciones claras sobre esto, en una guerra mediática de descalificación, como están haciendo. Ayer alguien me preguntaba si era cierto lo que yo había leído del expediente del señor Lula. Lo que yo le traigo aquí está basado en la información fidedigna que yo recibo. Esto está en el expediente. Eso que yo leí de Lula, eso está en el expediente. En el expediente de Lula nadie ha comprobado que él ya tiene ningún apartamento. Y por eso lo están condenado a 13 años, cuando toda la estructura política de Brasil está impregnada de corrupción. Pero bueno, esto lo que quiero plantear es que uno de los resultados del no manejar adecuadamente las redes sociales es que nos va a llevar a manejarnos con mentiras. Y para combatir eso, en México se están recurriendo a hacer un llamado a los medios de comunicación que no permitan y no repitan posiciones que salen en las redes sociales para darle credibilidad, para oponerse a un candidato, porque esto mata la verdad. Entonces, esta guerra internacional está en Colombia. Maduro la usa contra la oposición contra Maduro. Entonces, la verdad está muerta. La verdad, porque ha sido suplantada por los fake news. En el discurso de ayer, termino con esto de la unión del presidente, que fue un discurso que tuvo una aceptación de 48%, la consideró positiva, y 22% la consideró algo positiva. Es decir, el presidente hizo una intervención desde el punto de vista de los intereses norteamericanos aceptable y buena para la opinión pública norteamericana. Él apeló a varias cosas, a la mejora real que hay en la economía de los Estados Unidos, y fue muy suave, muy polite, muy agradable en su lenguaje, a pesar de que en la periferia mantuvo la dureza de su discurso, llamando a la unidad. Destaco nada más la ausencia del presidente, en el discurso del presidente, de ninguna política hacia nuestro continente. Solo se refirió en términos puntuales a Venezuela, muy cortamente, y a Cuba. Para él lo demás, bueno, el muro ese que no existe. De manera que el mundo sigue dando vueltas, hay una nueva correlación de fuerzas que surge en el mundo, y nosotros tenemos que prestarle atención. A la vuelta vamos con el resumen de los panameños.